¿También? Sí, es muy incómodo. El otro día vi un video que dice que el video no debería ser del cumpleañero al que le están cantando, sino tu cumpleañero. Está muy lindo cantar a la gente, grabar a la gente que te está cantando. Y si te van a Ah, cantar, de Eso acuerdo. Eso te está deja un lindo. canten video una que te lindo y guste. te pone algo que hacer. Claro, y te quita de la situación. Y Ajá. Entonces, ¿Te acuerdas que nosotros hicimos sacas y hace grabas años? a la gente. Tenía una máquina de escribir y entonces la poníamos en el festejo. Entonces, en vez del momento estúpido de las mañanitas, comamos pastel cuando queramos, pero pasaban y escribían ahí. Un mensajito. Exacto. Como, ay, felicidades, qué chido tenerte, o güey, ojalá y Sí, no es cierto. cumplas más. O ¿Con no quién sé. hicimos eso? ¿En tu casa? En mi casa. Cuando vivías en Miscuac. Villaín. Ajá. Y Sí, eso es estaba bonito. cierto. O eso que siempre les digo, güey, cántenme una de Gloria. Nadie se la sabe, preparen una, puercas. Y no la de doctor psiquiatra, porque con esa salen todos enseguida, salen del problema. No. Prepárense una buena, Medusa, mínimo. Ay, mira, esa no sé ni cuál es. Yo tampoco. Esa es de No me sé fans. nada de la señora. Fue mi gran pecado que me haya... ¿Qué? No, Fue hay mi que gran prepararla. pecado que me haya helado, arrancándome la piel con la boca. Ella viendo que yo era bonita, se puso en mi contra. Gloria Trevi. Y grité. Su castigo me volvió peligrosa. Cascabeles, venenos, serpientes, más zorra que loca. Y los hombres que me ven se ponen duros. Eso dice, ¿eh? De roca. Ay, cabrón. Y entonces ya empieza su tecno. Encantada y poderosa. Va. Es muy bonita. Pero habla de la cosa esta de la pobrecita castigada porque Zeus vino, se la dio sin su permiso y su autorización. Y entonces la esposa viene y la convierte en una pichimedusa. Ah, Medusa, sí. Atrevida. Esto es tercera llamada. Claro, Tercera. sí, ella qué, ¿no? ¿Ella Tercera qué? llamada. ¿Ella por qué es la castigada? Y ya no puede ni ligar. No, ya es un dicho ahí, culero. No, además todo el que liga se pone duro. Y no... De roca. And not in the good way. Pobrecita mi Gloria Trevi. Tan incomprendida esa poeta. Prevenidos. Miren, mejor. Vamos a darle porque ya van a dar cuarta llamada, muchachos. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuarta Llamada. Regresamos con nuevas historias, nuevas voces y nuevos escenarios. Cuarta Llamada es este conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Yo soy el Burro y hoy en este regreso tenemos a dos invitados muy especiales. Héctor Berzunza, el Aguacate, Yeah. y José Ramón Berganza. Chicos, Hola. bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Qué lindos tenerlos. Gracias a ti por invitarme. A ti por A aceptar. ti por invitarme cuando lo invitaste. No, pues bienvenidos. Oigan, si su origen artístico fuera una escena, ¿cómo empezaría esa función en la que deciden dedicarse a la actuación? ¡Wow! Ay. Me gustaría que fuera como como cuando baja el ángel de Ángeles en América. Como que se abre el cielo. Eso me gustaría. Porque un poquito eso sentí. Como que cuando me di cuenta la primera vez que hice teatro, eso sentí como que se me abrió el cielo. Guau. Ajá, como que yo dije, yo iba a cotorrear y jijiji, jajaja, y Jojojo. jojojo, y hacer amigos en Tulancingo Hidalgo, que no hay mucho que hacer. Besitos a Tulancingo. En su Tulancingo. Tulancingo, que es el lugar en el que crecí, y la verdad es que no había mucho que hacer, y por eso empecé a hacer teatro, para entretenerme con algo. Pero sí, cuando empecé a hacer teatro sentí que como que se me abrió el cielo y me habló quien sea que estuviera ahí. Muy bien. Me gusta esa escena. Está bonita. ¿Sí? Sí la veo.
Sí me identifico. Tú puedes ser el ángel. ¡Ay, sí puedo! Imagíname. Pero como el de... ¿Cómo se llama la que hizo la serie? ¿Quién hizo Emma Thompson? ¿Hizo el Emma ángel? Thompson. Sí, ¿verdad? Espectacular. La mía sería todo lo contrario. Es una cosa ruidosa en un baño que está recurrentemente en mis sueños, que es en casa de mi abuela. Y entonces está mi mamá y mi tía grabándome con una casetera mientras yo canto sin fin la misma canción hasta que a ellas les parezca bonita, para enviarla a un concurso de canto de niños. Pero, wow. ajá, así empezaría. O sea, ¿Ese fue tu inicio escénico? kind of. O sea, como que supongo que fue diferente porque de alguna forma ellas ya sabían que yo cantaba. Pero ahí, o sea, si la pregunta era cómo sería esa escena. Entonces yo partiría de ahí. Armaría esa escena así como de, este desastre no va a parar bien, pero sí para bien. Pero, ¿sabes? Como plantear así como, amigos, la vamos a pasar bien dentro de un desastre, pero la vamos a pasar bien. Cante. Me gusta. Ni me acuerdo que canté, creo que era una de... ¿Cómo se llamaba Laureano Brizuela. Ay, wow. Sí, la canté sin final. Debería haber hecho placa y todo. Placa y todo. Placa y todo, María. Me encanta. Sí. Oye, Aguacate, de las primeras obras en las que participas de manera profesional, Emperadores de la Atlántida, Wow. donde esta escritora inglesa, Michelle Griffin, se inspira en la vida de los pingüinos, pero sobre todo en su forma peculiar de hacer una vida familiar. ¿Cómo fue estar por primera vez en un escenario de manera profesional? Yo estaba muy emocionado de esa obra, porque sí, me sentía que estaba dando justamente como un brinco de hacer mucho teatro de miles de maneras a un brinco importante. Y me sentí súper escogido, como que sí, me sentí importante, me sentí parte de un elenco importante. Y era muy divertido y fue un proceso profundamente extraño, o sea, fue muy único y muy extraño porque duramos 6 meses ensayando, perdimos al productor, a los 2 días de empezar a ensayar se murió Wow. el esposo de Michelle, que era un mexicano que puso el dinero y entonces se muere y entonces la familia dice, bueno, pues ya no te vamos a dar el dinero y Michelle, pues yo soy la viuda, claro que sí. Claro que sí. Entonces había un Ya. coso ahí de presupuesto raro. Y entonces nos estuvieron manteniendo, pagándonos ensayos mucho tiempo. Y pasamos de un director a otro. Afortunadamente, lo terminó dirigiendo Anilu Pardo y Mario Mandujano en una cosa súper linda. Y todo el tiempo estuvimos, durante todo ese proceso de ensayos, en manos de Ruby Tagle, nada más. Y nos enseñó a hacer pingüinos y estrellas de mar y leones marinos. Qué padre. O sea, fue espectacular. Visualmente era muy bonito. Creo que era muy aburrido como libro, pero visualmente era precioso. Sí, visualmente era muy bonito. Sí, y habitarlo, era padrísimo. Yo me sentía la muy, muy porque era una estrella de mar que salía en el primer acto y todo el primer acto los demás estaban haciendo una coreografía terrible, subían y bajaban un león marino que perseguía un pingüino, cosas, y yo todo el primer acto atravesaba en una cualidad de agua así, ya sabes. Metido en un puff que era una estrella de mar. Wow. Y me sentía la estrella de mar, así de, chicas, ¿vieron quién triunfó? El piso, ¿cómo no? ¿Quién es la estrella aquí? Pues Yolanda. No, ¿sabes qué bonito? La verdad es que es un gran musical y vaya, en mi historia, quiero decir, fue una cosa grande de hacer, muy bonita, que se sintió muy afortunada porque yo pensé que era una gran oportunidad. Los musicales originales mexicanos, había trabajado en Regina, pero no como actor, y me encantan. Me fascinan hacer originales. Y ahí tuvimos la oportunidad de crear muchísimas cosas, de meter la mano en el score. Como tuvimos tanto tiempo, hubo demasiado laboratorio, demasiadas aventuras, demasiadas anécdotas. La pasamos realmente bien. Ahora, ya en la taquilla y en el producto no estoy tan seguro. Ya no estuvo tan padre. No estuvo tan bonito, pero el que la haya visto, pues qué bueno. El que no, pues imagínese un desastre lindo. Con Patricio Borghetti de protagonista. Con Patricio Borghetti de protagonista y Geito Levín de su coprotagonista.
estaba el maestro Jorge. ¿Cómo se llamaba el maestro Jorge? Un cubano que tiene un discazo, me sé sus canciones, me fascina, Jorge Hernández. Jorge Hernández, que a la mitad del primer acto, un día, en el intermedio, ya se va. Estamos todos en el intermedio y entonces sale con su maestra. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana. Y todos, maestro, estamos en el intermedio. Coño, avisen. Dice, no. Yo ya me Ya iba. se iba. Ay, wow. Tenía que regresar a disfrazarse de pingüino porque había un maquillaje, unos tatuajes muy tribales. Había cosas bien bonitas. No sé si todo ese trabajo que realmente sí se hizo se notaba en escena. Más bien se notaba desde el público, pero lo que pasaba atrás sí estuvo bien lindo, la verdad. Sí Qué estuvo padre. muy, muy bonito. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se conocieron? Justo creo que yo te recuerdo de hace mucho tiempo, de esa época, Ujú. porque yo frecuentaba a Carmen Ávila, que nos conocíamos de la escuela, tomábamos algún taller juntos en esa época. ¡Guau! Y ella estaba ahí. Sí. Y yo llegué a una reunión por los amigos en común que tenía con ella, donde tú estabas. O sea, me acuerdo haber escuchado que alguien se llamaba Aguacate y decía, ay, qué ¿Y no te curioso tiré el apodo, pedo? qué muchacho tan extrovertido. No me acuerdo. Seguro sí, yo era muy... Eso tiene, pues, 20 años. ¿Cuándo fue eso? 2008, 9, 7. Sí. Ajá. Los pingüinos, Ajá. 2007. Pues casi 20, 18 años. Entonces como que como que siento que es el primer recuerdo que yo tengo de ti. Y luego, pues es que nos hicimos amigos cuando Ya en micro. hicimos el microteatro en 2014. Sí. Esa era mi siguiente pregunta. Ese es el primer proyecto que hacen juntos, Huevos ¿Microteatro? Benedictinos. Huevos benedictinos. Cuando microteatro sí era chido. Era muy chido. Era Nos tocó la una mejor gran época. época Sí, de les tocó la microteatro. mejor época. Sí. Una disculpita a los demás, no lo tomen personal, pero la verdad La verdad, sí. estaba chida y después ya así de híjole. Que fueron como 2 o 3 añitos que estuvo muy bien y luego empezó a decaer un poquito. Que no tenía que ver con, o sea, no es agresivo para los que lo hicieron después, sino que los que lo hicimos en ese momento, siento que lo que pasaba es que había una ambición más allá, o sea, como que llegábamos al 10 de la posibilidad y le buscábamos un nuevo 10 y le buscábamos un nuevo 10 y entonces como que había una cosa muy, de pronto pues sí cíclica de éramos las mismas personas un poquillo, Sí. ibas, te descansabas unos mesecitos, regresabas y tal, y ahí sí había una ambición bien chida, buscando cosas bien chidas, que de pronto se convirtieron más bien en un escaparate diferente. Yo ahí decidí que ya no quería participar porque dije, siento que estoy siendo la de sexto jugando en primero. Así me sentía. Ok. Y entonces dije, Nel, mejor me salgo de acá y que los de primero jueguen para que lleguen a sexto. Ajá. Claro. Así. Sí, creo que Micro era un gran ejercicio como actor, como pues teatrero, pues, porque tanto escribir como dirigir como actuar una historia que fuera redonda en 15 minutos. pues, En no, ese espacio complicado. complejo. no, es muy difícil, como que parecía una cosa de, una horita de 15 minutos No, que no. repites 6 veces al día. No está fácil, hacer una obra redonda de 15 minutos, pues creo que es lo equivalente a hacer un cortometraje bien hecho donde una historia se cuente de principio a fin Claro. en poquitos minutos. Bien hecho. En teatro era difícil hacer una historia redonda de entrada, la creación de la historia, y después hacer esa misma obra 6 veces seguidas, era un gran ejercicio de concentración. O sea, si no estabas ahí al pedo, a mí sí me pasó de repente de no saber en qué función iba del día. Claro. En la 3, en la 4, en la 5, decir, esto ya lo dije en esta función o lo dije en la pasada Uf. y por eso siento que ya lo dije, pero en realidad en esta no lo dije. Entonces sí era un gran ejercicio de concentración y de verdad, porque cuando tienes a la gente tan cerca, o sea, sí le ven el cierre al monstruo. Claro. Porque además en esta obra los tienes sentados junto a ti en la A mesa. esta distancia. Ajá. Sí. ¿Tú cuántas hiciste? Hice en microteatro 3. Ajá. Hice 3. La que hice contigo fue la última. Es que yo hice 3 ahí, luego hice 2 en Veracruz. Y luego hice 2 en Teatro en Corto,
que era como el mismo formato, Distinta pero calidad. distinta calidad. Una disculpita. No, Pues, fue muy educado. lo Yo iba a que decir es. una cosa peor. Sí. Pero sí hice varias obras de teatro de formato corto, por decirlo Ya. de alguna manera. Yo amaba microteatro. Amaba microteatro, amaba. Odiaba que estuviéramos en Santa María de Rivera, pero Ujú. de alguna manera también lo amaba. O sea, como que la cosa de obligar a la banda a ir a Hasta ese, allá. ajá, tenía como su ondita. Ujú. Y me di y esa cuenta. casa se prestaba. No, hombre, era preciosa. Sí. Era Sí. preciosa. Era esa cosa de sin contexto, sin. O sea, no tenía sentido. ¿Cómo le explicas eso a los aliens? El otro día alguien dijo eso de lo que estábamos haciendo en el ensayo. Y dije, imagínate, llega el alien y dices, mira, vamos a una casa que está ahí en medio de Insurgentes, ¿no? Llegas a Insurgentes y No hay dónde esta avenida- estacionarse. No te puedes estacionar. Es peligroso ¿Es salir de noche, peligroso? pero tienes que llegar de noche. Y es una obra, ¿no? 15 minutos. Si quieres, ves el combo de varias. Si quieres, ves varias. O si tienes todo el fin de semana, mira, vas varias veces. Y hay pura gente ahí inventando cosas. O sea, es así de. Sí. Así el Sí. aliencito, así con sus ojotes. ¿Qué amor, hija? Pero era precioso. Lo amaba. Muy. Amé cada segundo. Amé cada segundo. Y nuestros huevos fue muy bonita. Fue precioso. O sea, fue una cosa que nos hizo, de entrada, nos acercó mucho más. O sea, yo Mucho. claramente conocía a José desde Sí, antes. ya nos ubicábamos. Nos ubicábamos, nos conocíamos. Yo lo había ido a ver muchas veces en el teatro. Y éramos Que era un felices. elenco lindo. Era Maru Dueñas, Mónica Avión, Gustavo Egelhaf, José Ramón y Sergio Belver. Sergio Belver, Femat, José Carlos Femat, Carlos Femat y Cuevas. Rodrigo Rodrigo Cuevas, Cuevas. y Paola Rioja, que hicimos esa dirección juntos. Ajá, sí. Entonces era muy precioso. Sí, fue una etapa muy bonita que además nos hizo muy fuertes como equipo creativo. O sea, siento que nos Sí. enfrentamos a un texto que tenía unas posibilidades bien padres, pero que lo leías directamente, el resultado que estaba en el papel, se sentía que tenía más necesidades. Y entonces, al tener el equipo con el cual accionar lo que había escrito Adrianito, fue como se potenció muchísimo. Y sí, creo que bueno, de entrada nos la pasamos increíble. No, yo me divertí muchísimo haciendo Como nunca de risa en Uf. escena de que Maru Dueñas metió la cabeza en su bolsa que traía en la escena. eso. Como avestruz Como de avestruz caricatura. Para se reírse. guardó. Sí. Ay, la Maruca. Wow. Es que no se aguantó. Había un momento en que. ¿Tú la viste? Sí. Nos turnábamos el marido de ella y el mesero, Y el que era mesero. el comic Ujú. relief. Y yo estaba haciendo el mesero esa función y Gus Egelhaf estaba haciendo el marido. Entonces, el Uno que momento se en- concentra muchísimo, ¿eh? Saludos, Gus. Y no sé, no me acuerdo bien qué pasó. Estaba haciendo una función muy caótica y muy cagada. Y hubo un momento en que a Maru le empezó a ganar la risa y el marcaje era que ella le daba la bolsa al mesero y sacaba cosas de su bolsa mientras se peleaba con el marido. Entonces ella aprovechó para darme la bolsa, que yo era el mesero. Me puso la bolsa en las manos y se metió a la bolsa a reírse. Pedazo de Wow. tonta. O sea, metió la cabeza Lo máximo. a reírse. Bueno, y la verdad es que Gus aguantó. Gus era como el que los aguantó. grandes, ¿verdad? Ahorita yo le porque- eché poposita, pero no es cierto. Él fue el que... Él aguantó, porque Sí, yo sí cierto. perdí. Yo perdí durísimo y Gus aguantó. Si no, hubiera sido un caos. Alguien tenía que mantener ahí la cordura. Justo le Cordura. dije a él, le dije, tú eres un defensor de ficciones. Ese güey, no es cierto, no se desconcentra. Ese güey es el que amarra lo que haya. Sí, es lo un que haya, defensor de pero lo ficciones. hace hasta el final la muchacha. Esa chica no pierde. Saludos, Ay, Gus. saludos a Gus. Oigan, y el siguiente proyecto en el que trabajaron juntos, La Dalia Negra. ¿Fue ese o fue Los Depas? Es que hicimos la obra de los Depas. ¿No la tienes tú en tus...? No, el señor productor no me lo dio en mis notas, fíjate. ¿Cómo que no? No. Bueno, hicimos una obra en Yo departamentos no lo puse juntos. en mi currículum tampoco, la verdad. Hicimos una obra en departamentos juntos y luego hicimos La Dalia Negra. Pero fue poquito después. ¿Fue el mismo año o un año después? Sí, fue más o menos en la misma época. Sí. Pero sí estuvo muy bonito. La Dalia, una época muy linda también. Una cosa muy ambiciosa, pensando que fue hace 10 años, ¿no? Ujú.
Y los dos levantamos las cejitas, güey. Cumplí 30 haciendo la Dalia Negra, aguacate. O sea, ahora sí ya me sentí de mi edad, chingada. Y yo 10 años los dos hicimos. Pero es que mis rizos engañan. 10. Pues sí, hace 10 años. Era Wow. una cosa muy ambiciosa, pensando que era una mezcla entre teatro con muchas proyecciones, como simulando cine, pero Ajá. cómic también, Ajá. ¿no? Donde hablan sobre el asesinato real de Elizabeth Short, que sucedió en Los Ángeles en 1947 y es uno de los asesinatos más polémicos y no resueltos del siglo XX, ¿no? Sí. Creo que pues es un proyecto lindo, pero creo que lo hacía también peculiar, no sé, para ustedes, es haber tenido 3 directores distintos, ¿no? Tener a Alejandra Ballina como en la parte escénica, a Luis en lo audiovisual y a Sergio Villegas en lo artístico. Y también estaba ahí muy metido Pepito Valdés y Era como un equipo grande de gente, pues sí, tomando decisiones creativas en grupo. Sí era interesante eso, porque sí era como que se sentía más que o sea, el montaje físico, pues, la escenografía se sentía como un dispositivo, como un ente aparte, ¿no? O sea, como que meterte en esa caja era muy, sí. muy raro. Se sentía como adentro de una caja. Yo ahora lo pienso y digo, debimos haber estrenado y tener el tiempo que tuvimos de temporada y luego más tiempo, o sea, como que el tiempo de temporada hubiera sido el de previos, ¿sabes? Necesitaba más laboratorio eso, estaba muy bien padre. Pero creo que Ale hizo una cosa increíble al principio, o sea, antes de ya entrar al teatro o acercarnos a ese proceso, de lo que ella levantó escénicamente, ¿no? Ujú. De esta obra va de esto, como si lo hubiéramos hecho con una grabadora y una sala, sin el dispositivo tecnológico, Sí. como que eso estuvo bien padre. Ese proceso fue uno y fue súper lindo. Luego ya que hubo que meterse a la coreografía de gírense poquitito, un poquitito, un poquitito, porque la luz no te da, porque háblate así, porque... Es que estaba bien cabrón. Sí Sí, estaba tenía muy Muy cabrón. compleja. una precisión muy, pues sí, muy complejo. Estaba iluminado de los lados nada más. No sé si eso se notaba desde el público, pero obviamente no se podía iluminar desde el frente porque había una pantalla donde pantalla, se claro. proyectaba. Entonces toda la luz venía de los lados. Entonces era una pasarela con luces de un lado y luces del otro y te tenías que comer la luz siempre. Porque cuando hacías una escena con alguien, pues él se hacía para acá y tú para acá, para que los dos estuvieran iluminados, pero entonces los dos tenían toda la luz de frente. Hasta ¿te acuerdas que nos compraron unas gotitas de no Eso sé te iba a qué? preguntar, Muy ¿cuáles eran? buenas Porque ahorita gotas. tengo el mismo No. problema en Ecus. Es que no sabes qué buenas gotas eran, no me acuerdo y Yo no las he tampoco. vuelto a conseguir. Eran Eran unas gotas, aceitosillas, exacto, eran no como líquidas. espesas. Entonces Ajá. te hidrataban el ojo Sí, sí, sí. bien cabrón. Porque Yo me creo que por eso acuerdo, no lo perdimos la vista, porque teníamos 1,000,000 de lúmenes en la cara. O es sea, que el día de wow. montaje creo que, no sé si don Jorge Ortiz de Pinedo o alguien como que hizo así, porque los actores podrían abrir los ojos todos porque Sí. el montaje todos estábamos haciendo la escena así, Sí. porque sí, acostumbrarse a esa luz de frente era complicado. Ya después, Y el pues ya elenco le era agarramos la precioso, onda. güey. pero Estuvimos con Fernilú, con Fernando Luján, Ari, sí, Majo Pérez, mi Fátima Majito Torre, Pérez, Juan Ríos, muy precioso. Chava que estaba. Petrola, Chavita Petrola. Eric Kaiser. Ay, Fabi, es de Fabi. Fátima. Sí, estaba bonita esa compañía, nos la pasábamos muy Era bien. muy bonita. Era muy, muy preciosa. Sí. Cambiando de tema. José Ramón Berganza. Dígame usted. Estúpida historia de amor en Winnipeg. Esta obra escrita por Carlos Talancón, que además obtuvo una mención honorífica en el concurso internacional de dramaturgia de Sor Juana Inés de la Cruz y dirigida por Sebastián Sánchez Zamunategui, Ujú. que me parece una historia muy linda porque habla de Irving, este hombre pues estable, como muy disciplinado y muy rutinario, pero que se enamora de Juan, que es un artista plástico, que es Sí. joven, es rebelde y es mucho más pues, arriesgado, ¿no? Sí. Por así decirlo. Y es una obra que explora pues toda la parte del amor tóxico, la sexualidad gay, la migración de cierta forma, Sí. y pues no moraliza ni idealiza las relaciones. Irving renuncia como a esta zona segura, sabiendo que medio que se está aventando al Al vacío. precipicio, Ujú. ¿no? ¿Qué parte de ti
viste reflejada en ese deseo estúpido de amar sin garantías? Ay. em, Pues es que siento, yo creo que sí soy yo una persona a la que le gusta tener las cosas bajo control y que para algunas cosas sí me da miedo arriesgarme. Pero la verdad es que sí creo en general que las grandes historias de amor son para la gente que tiene agallas. No creo que cualquiera se merezca una gran historia de amor. Creo que hay que ser valiente para tener una gran historia. Wow. Qué bien dicho. Sí, o sea, eso, creo que hay que trabajarse esas historias y si no te atreves, pues no las vas a tener. Y siempre está el riesgo de que pues te des un putazo, ¿no? O sea, abrirte a alguien y enamorarte y vulnerarte con alguien, pues sí te deja ahí en carne viva y te arriesgas al dolor. Pero la alternativa es que nunca te pase nada. Entonces, y pues uno tampoco quiere eso. Entonces, creo que un poco lo que le pasa a Irving en Estúpida Historia de Amor es que de repente se encuentra a alguien que lo revoluciona, que lo saca de su zona de confort, como dices tú. Es un hombre bastante tradicional, por decirlo de alguna forma, bastante convencional, que siempre ha hecho así las cosas by the book. Y de repente se encuentra con un chavito del que se enamora y que se lo besuquea en un baño público y entonces son cosas que él nunca ha hecho. Sin Entonces, lamer la taza. por favor. Bueno, quién sabe, ¿eh? Pasó de todo. Pasó de todo. Y el director Exacto. es muy aventada. Entonces, pues sí, creo que ya no estoy seguro, pero creo que la historia de ellos dura un mes o dos. O sea, es muy corta y les pasan muchas cosas. Deciden irse a vivir a Winnipeg, que es una ciudad en Canadá muy fría. Yo no conozco Winnipeg, pero creo que es... Alguna vez le pregunté a Carlos por qué habías decidido Winnipeg, que suena muy random, y creo que es a ver si lo recuerdo bien, creo que es la ciudad desarrollada más cerca del polo en el mundo. O una Ok. cosa así. O sea, es una ciudad muy, muy, muy fría. Ya. Em, entonces, pues sí, este güey termina en Winnipeg con la persona la que cree que se enamoró, en un lugar helado donde no conocía a nadie, en un país que no es suyo, y de repente descubre que pues dejó todo por amor sin garantía de nada y además por un amor de esos intensos que pues que te hacen medio no ver claramente. Em, y sí, después de hacer Winnipeg, sí me enamoré un par de veces. No sé si de quien no debí. Puede ser que sí, pero Pero así de intenso. Exacto, así de valiente, güey. intenso, pero ajá, como que yo digo, ya me arrepiento, pero no me arrepiento porque pues sí, esas historias nadie me las quita y en el momento Claro. duelen un montón, pero o sea, como que sí, de repente siento que todo el mundo debería tener un amor de esos que te dejas ir y a lo mejor te dura una semana, pero dices, pero si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido esta historia que también Claro. me construye la persona que soy. Pues sí, Qué hermosa era. muy. Sí, la disfruté Muy. muchísimo, Además, la muchísimo. dupla que hacía con Con Sarachito Martín, era sí, preciosa. está padrísimo. A Se Martín veían Saracho lo divinos. quiero mucho y teníamos una química muy linda Sí. y todavía no es alguien a quien yo frecuento tanto, pero cada vez que lo pienso, cada vez que me lo encuentro, cada vez que lo saludo, lo hago con mucho cariño. Virgo. Oye, y el personaje de la mamá de Juan, pues que no es una cosa simple, ¿no? Hay cierta homofobia, hay Sí, mucho miedo, sí. pero también tiene mucha ternura. ¿Qué te dejó a ti como actor ver en ese personaje que de pronto se puede convertir un poco en la villana, por así llamarlo? Darte cuenta que también tiene su propia historia, tiene su propia carga. Pues sí, creo que el personaje de la mamá, que creo que Milet lo hacía muy bonito. O sea, creo que construyó una mamá muy peculiar. Tenía una cosa muy enternecedora y también Ujú. de repente era hasta como un comic relief en la obra.
porque era muy divertido verla. Muy. Muy. Además, Milet es una mujer muy divertida. O sea, a mí me hace reír mucho esa mujer. También le tengo mucho cariño. Este. Y sí, creo que era una representación de la resistencia que tiene la familia a una persona, particularmente en esta, o sea, una persona LGBT, hablando de esta situación en particular, de la gente que rodea a una persona que está, pues no saliendo del closet, porque ese personaje no estaba saliendo del closet, pero teniendo una vida fuera de lo heteronormado y la resistencia que tiene la gente que está cerca de esas personas, porque no entienden bien qué pasa y creen que el mundo los va a lastimar o creen que Ujú. se ponen en riesgo o como que este personaje tenía muchos prejuicios. Creía que su hijo se iba a contagiar de VIH a la menor provocación, que creo que es un miedo que tiene mucha gente, muchos papás de gente LGBT. Si supieran las estadísticas de la gente heterosexual con Ujú. VIH. Exacto, sí. Eh, y al final daba una vuelta muy linda, o sea, como que entendía que lo importante es sentirse amado y estar con alguien que te quiera y además desear que tu hijo, su hijo en ese caso, esté con alguien que lo quiera. O sea, creo que eso ella terminaba apreciando de Irving, que sabía Claro, que era una cosa buena sí, para era un su buen hijo. ser para su hijo. Exacto. Entonces, creo que esa vueltita que ella daba y cómo cambiaba su visión de las cosas era muy bonita. A mí la reflexión que me dejó esa obra es que algunas veces cargamos con las heridas y las llevamos a todos lados. Y a veces, aunque la cortada ya desapareció, el dolor ahí sigue. Sí, Y siento que a Irving le pasa eso. sí. O sea, creo que para Irving, como lo veo justo ahora después de varias historias, es que para Irving Juan siempre va a ser alguien que va a significar algo, o sea, Ujú. que lo va a hacer sentir algo. O sea, y uno, pues tú te ves las cicatrices en el cuerpo y te acuerdas del madrazo que te pusiste en su momento y puede ser que ya no sientas el dolor físico, pero recuerdas el dolor y recuerdas Ujú. el sufrimiento y creo que eso pasa con esos amores. Creo que eso le pasaba a Irving con Juan. Que el final era ambiguo, como que no sabías si podía haber posibilidad de una reconciliación o no. O si era claro. Creo que eso cada quien lo interpretaba a Sí, su manera. yo diría que no. Este, pero siempre iba a ser alguien importante y que sí, hay gente que pues, siempre te va a doler un poquito. O Sí, sea, igual ya no es la intensidad del desgarre del primer dolor, pero pues que uno pero ahí siempre, está. pero ahí está ese dolorcito y hay que, pues sí, tampoco los corazones rotos no se curan, más bien uno aprende a vivir con ellos, creo. Bittersweet. Bueno, y hablando de dolores, pero de otro tipo de dolores. Hay dolores que no se ven y hay crisis que no se gritan. Y hay familias que de lejos aparentemente son muy normales, pero desde dentro se están desmoronando lentamente. Casi Normales es ese musical en el que habla de ese dolor cuando el amor ya no basta, ¿no? Y también esta parte del sistema médico que con toda su frialdad y los protocolos trata de poner estas etiquetas donde hay heridas y poner medicamentos donde hay memorias que no cicatrizan. ¿Cómo fue hacer ese psiquiatra que lo ponen, no lo culpan, pero sí lo ponen bajo la lupa, ¿no? ¿Hasta dónde crees que ese psiquiatra representaba el sistema médico tratando de silenciar ese dolor en lugar de abrazarlo? Hay una cosa terrible de ese psiquiatra. Eran dos. Había uno que primero escupía pastillas a lo loco y no funcionaba. Y el segundo, el que promete ayudar a Diana Bueno, que así se llamaba en español, este, por más que era un intento de ayudarla, creo que está metido en un sistema
que se acusa un poco en la obra, pero yo creo que se trata más de, no de buscar el bienestar, sino de buscar cómo ser negocio. Ujú. Pero es una opinión personal. No creo que sea la opinión puntualmente de la obra, pero sí creo que todas las drogas y todos los tratamientos y todas las cosas que tienen que ver con la psiquiatría muchas veces están más de la mano de que se enriquezcan unos cuantos que de la realidad de ayudar a unos cuantos. Y se sirve de unos cuantos que tienen problemas, que están buscando el equilibrio. Y siento que está muy cañón. Ese psiquiatra era el psiquiatra de Susana, bueno, Susana de Diana, pero siento que es importante hablar de Susana porque para mí lo importante o el contraste o en donde encontraba el trabajo, en general me pasa esto, ¿eh? No se trata de mí, ni de mis ideas geniales, ni de las del director. Como que todo eso aterriza en la acción persona con persona y con lo que eh, los pactos que hicimos que atraviesen al de enfrente. Y entonces con Susana era muy fácil perder el control. O sea, estar en una eterna pregunta de cómo ayudarla, porque su entrega a la cosa era pues muy cochina. O sea, lo digo en una cosa Sí, en un buena, buen sentido. Sí, sí, en un buen sentido, y no solo de ella, sino de los que estaban alrededor. Es decir, en mi trip, porque esto como que importa, en los musicales yo me hago muchas historias paralelas Claro. de lo que vemos o en general, que tienen que ver con cómo habitar tiempos de esperas o cosas absurdas como los musicales que no tienen sentido, pero sí tienen sentido. Entonces, eh, conociendo su historia, yo me nutría mucho también de lo que pasaba con eh, Natalie, que era María, María Penella. o sea, otra así, puro powerhouse ahí, y con su marido, que era mi Fedecito, y como que no me costaba trabajo imaginarme su universo y cómo tratar de hacer que embonara. Pero, pues sí, confiando en las drogas, pero pues sí empujándola a una cosa que no. Y afortunadamente el libreto es muy bueno, el libro es muy bueno. Y nos muestra que la idea de la química y de alterar la química, que no está ahí la solución. Y la libertad que sentía en su locura, en su desequilibrio y lo amarrada que se sentía cuando le daban al chocho correcto o a la cantidad de chocho correcto. Entonces, qué cañona, cañón planteamiento que cuando te equilibran la química, te desequilibran la vida y que cuando te desequilibra la vida necesitas el equilibrio químico para poder, ¿no? Para no tener episodios maníacos o para no tener, o sea, ahí hay una cosa súper reflexiva, pero independientemente de lo que pasaba en escena, que era espectacular, con estos compañeros que es así de amigos, ¿puedo lamerlos? La banda se esperaba mucho. No tuvimos tanta temporada, tuvimos una temporada súper cortita, 3 meses, casi 4. Pero todos esos meses yo salí a que la banda se confesara conmigo. O sea, pensaban Oh, un wow. poquito como esta es la psicóloga, pues hay que hablar con ella. Y ahí va. ¿En serio? Sí, entonces siempre me decían Qué cosas, me fuerte. contaban acerca de eso. Y yo decía, lo que empecé a pensar es qué cerca está el tema de la salud mental, pero qué poco hablado está. Sí. Ujú. Porque hablaban te decían condiciones y cosas que yo decía, wow, no sé si soy la persona. Qué bueno que ver esto te haga sentir la necesidad de hablarlo, de salir del closet de eso, Sí. porque lo hacían con eso, con esa carga. Sí, claro. Yo no tengo cerca o yo mismo algún tipo de padecimiento de salud mental así, de buscarle chocho y de buscarle equilibrio y de buscarle tratamiento, pero sí creo que está muy cañón y que es muy importante verbalizarlo, que no sea de closet, que sea, pero lo aprendí en esa obra, que tiene nombre y apellido y que hay que llamarlo con su nombre y su apellido todos los días y así se vuelve menos monstruoso, ¿no? Sí. Es como si le quitamos la máscara Sí. al Scooby-Doo. exacto. Ahí está. Ya tiene nombre, ya tiene apellido y entonces eso ayuda. Qué obra más bonita. Yo la disfruté muchísimo, la verdad. Muy. Sí, la pasaba bomba. Si tú fueras paciente de tu propio personaje, ¿con qué crees que no podría?
de ti. No sé si iba a decir putería. Puede ser. Porque, a ver, explícala. Desde ese punto de vista. No, creo que sería algo más oscurillo, como de ese tipo de complejos de los fantasmas que te están hablando de lo estás haciendo mal, no, eso no fue suficiente, ese tipo de cosas que aparecen todos los días y que puedo hablar con ellos y decir, amiga, gracias por tu opinión, guárdate. Creo que por ahí podría haber algo de eso. Eso sería como lo que trataríamos, pero no creo que sería imposible de tratar. Solo sí creo que tendría que ser la conversación constante. Y creo que eso tiene culpa el celular. O sea, nuestra sociedad, cómo convivimos a través de las redes sociales y demás, nos hace sentir siempre un poquito Insuficientes. o fantoches. Ah, O, ¿sabes? O sea, como que hay esa comparación constante, agotadora y cansa, vulnera y no sirve. sí. Y sería guapísimo mi psiquiatra. Cambiando de tema, Berganza. Dígame. En un país donde el horror no necesita hipérboles, este texto no lo maquilla, te lo deja caer así, tal cual es, tal cual pasó. Los archivos del horror. Sí. Porque interpretas a este archivero, ¿no? Y a múltiples personajes Ujú. contando historias de la vida real, de sectas, de asesinos seriales, de mitos urbanos. Sí. Y son historias que dan miedo no por la sangre, sino por lo humano, Lo con cercano. lo cercano Sí. que están, ¿no? Llega este texto a ti con pocos días antes del estreno y con pocos Sí. ensayos. Sí. ¿Cómo te fue? No, esto me lo ofreció Fernando Villa, a quien le mandamos muchos saludos. Un día Fer me llama. Era como septiembre de 2020, o sea, Ujú. pandemia. Y me dice, oye, tengo este texto. Yo lo recuerdo más o menos así. Es como un cuentacuentos, es de terror. Tenemos 3 semanas para estrenarlo. Fíjate que no tenemos texto, pero con que tú te sepas las historias, las vas contando. Y yo, ¿por qué crees que esto me tranquiliza, Fernando? O sea, tú porque eres improvisador, pero ¿por qué crees que esto me va a hacer sentir así? Con que te sepas las historias, las vas contando, en 3 semanas las montamos. No, entonces, pero pues era septiembre de 2020, octubre, no me acuerdo, por ahí. Agarrabas lo que sea. Agarrabas lo que sea, lo que fuera. Sí. Como a las 3:30 de la mañana en el antro. Compras de pánico, el musical. Con Fernando Villa, claro que sí. Entonces dije, bueno, pues me lo he hecho y trabajamos a marchas forzadas así todos los días. Y llegamos, nos bajamos las historias que queríamos contar. Que claro, eso era lo que queríamos hacer, contar historias de horror Reales. reales. Nada, no había nada paranormal, nada de fantasmas ni nada. Queríamos contar historias de gente aparentemente normal que había terminado haciendo cosas horribles y de cómo eso, pues casi que le puede, creo que si le tocas el botón equivocado a cualquier persona, cualquiera puede terminar haciendo cosas monstruosas. Y esa era la idea, o sea, de ahí venía el horror, de pensar que cualquiera de ellos puedes Sí, ser tú, sí. ¿no? O O estar la aquí sentado entre persona nosotros. que ¿no? tienes al lado, o tu vecino, o la persona de quien estás enamorado, o tu mamá, o, ¿sabes? Cualquier persona te puede sorprender con una historia así de fuerte. Ahora, lo que más miedo me daba de hacer esa obra era estar solo en el escenario. Claro. Eso me daba un terror. Es la primera y la única cosa que he hecho hasta ahora donde estoy solo. Y no mames el miedo que me daba hacer eso. O sea, me acuerdo, Aguacatito me diseñó el maquillaje. Y me acuerdo en la última temporada que lo hicimos en el Lucerna, que estaba yo solo en el camerino de Lucerna maquillándome ese ojo que tenía como un ojo, Una cortada, ¿no? como una cortada y un ojo como si no tuviera ojo, estaba blanco, usaba un pupilente blanco. Y yo me maquillaba ahí solo en el camerino y decía, pero ¿qué necesidad tengo yo De estar de estar aquí haciendo esto yo solo, cagado, antes de entrar a escena? ¿Pero qué? ¿Por qué no puse una papelería? ¡Algo!
Happy Me Problems. es lo que más miedo me ha dado hacer, creo. La verdad, sí, Happy Problems. Pero sí me daba mucho miedo hacerla. Porque además era precioso. O sea, quiero decir, Muy. lo que hicieron con el Lucerna lo hemos visto transformado de miles de maneras. Ah, Pero particularmente ese diseño que se aventaron Mingram y Villa Emilio Zurita y también. Emilio Zurita, No, era precioso lo que hicieron en Precioso. el Lucerna. Muy bonito. Cómo súper estaban bien. conectadas las lámparas de las mesas y que, o sea, parpadeaban juntas. Era muy bonito. Sí. Yo Poderte no creo- echar tu trago ahí adentro muy a gusto. Poderte echar tu trago. Ah, claro, pusieron su coffee shop. Ah, coffee. Era una experiencia. Coffee. Creo que era una experiencia bonita. Sí, sí estuvo lindo. la Nunca lo verdad. viví de ese lado, pero creo que estaba padre. Yo lo viví varias veces y era precioso, era muy divertido, era divertidísimo la gente, lo que decía la gente, cómo la pasaba la banda. Sí. No, muy bello. ¿Y cómo escogías, bueno, más bien las historias? Pues buscamos eso, historias que. Pues sí, de cosas horribles que habían pasado de verdad. Nos contábamos la historia de Pogo, el payaso en el que está inspirado el payaso de eso. La historia de esta chava en la que se inspiraron para hacer la película de La Huérfana, que era una chava adulta que parecía una niña Esa me da un terror. y se chingó a 2, 3 familias gravemente. A la mamá que se echó a los niños. A la mamá que se echó a los niños, que eso Sí, muy fuerte. era muy fuerte y tal cual creo que así se dieron cuenta. Un vecino se le cruzó la señal del monitor de su bebé y se dio cuenta que oía había unos todo. niños encerrados en una jaula en la casa de al lado. Había una historia que era muy, muy fuerte de una chava que estaba, pues creo que en Las Águilas, cerca de aquí. Que también descubrió que el exmarido y creo que el papá del exmarido estaban abusando de sus hijos, pero este era un hombre muy poderoso. Entonces terminó moviendo todo para que le quitaran la custodia de sus hijos a ella, diciendo que les estaba haciendo daño para dárselos a su papá, quien ella sabía que los estaba abusando, y decidió matarlos a todos, incluida ella, o sea, prefirió eso Claro. a dejar que siguieran viviendo. O sea, que es una situación extrema, pero uno dice, Sí, está horrible. es que es horrible, ¿no? Entonces, pues esa era la idea, escoger historias así de horribles. ¿Quién sabe si era una historia de valor o de horror? Porque Claro. qué valor tener que Las tomar la dos. decisión, hacerlo, y el horror está en el monstruo que puede seguir caminando por la vida, no en la que hizo el acto atroz de matar a sus hijos. Sí. ¿Qué le pasa a tu voz cuando cuentas todas estas cosas tan atroces? Ay, no sé. A mi voz. O sea, ¿te ¿O a refieres? tu ser? Eh, o sea, creo que hay una cosa de reírse de eso que medio que lo libera y de alguna otra forma entra más fácil, porque tenía mucha comedia ese espectáculo, pero es que creo que es tan horrible que es la manera de contarlo. Sí. No sé, de alguna forma, no sé si se siente como una especie de protección, de decir, si lo cuento y lo pongo ahí, entonces tal vez me protejo a mí mismo de que algo así nunca me vaya a pasar a mí. No sé, nunca lo había pensado así, la verdad. Ok. ¿Me puedo decir algo? Era impresionante los cambios que hacía, porque se veía, Sí. o sea, porque pasaba de Pogo a la señora, Ujú. al militar, Al y militar. veías otras personas, o sea, vaya, eso hacemos, ¿no? Pero Pero era, ahí, en el instante. en ese instante era muy poderoso cómo transitabas de un lugar a otro. Sí, la verdad lo hacías muy bien. Muchas gracias. Cambiando de tema. ¡Pum! No todas las historias de amor están escritas para durar, ¿no? Algunas se escriben para entender por qué se terminan. Y creo que 7 veces a Dios observa con detalle ese momento en el que pues el amor se empieza a irse y todo lo que hacemos por intentar recuperarlo o tratar de mantenerlo roto ahí junto. ¿Cuál crees que sea el éxito de 7 veces a Dios? Eso, que tiene todas las historias juntas, que cada sobre es una historia de alguien más que, a ver,
el origen de la cosa sí tiene mucho que ver con Alan preguntándole a la banda y con el alcance que tiene Alan mediáticamente. No mediáticamente, en internet no sé cómo decir Pues eso, pues sí, soy una tía. pues es un medio. Bueno, de comunicarse con la gente y de preguntarle y de que le lleguen historias increíbles. Cada uno de los sobres tiene que ver con sus experiencias personales de él, de Janet, de Salvador o de Vince, pero como del sabor corazón roto. Pero las cositas particulares como que sí tienen también mucho que ver con lo que la banda le escribía, con lo que la banda les contaba. Por ejemplo, la anécdota del Oxxo. Sé que es una anécdota de alguien que, ¿no? Que le pasó. Entonces, creo que ahí hay una cosa súper linda de que todo el mundo puede conectar con eso. 2, la nostalgia. El asunto de conocer a estos personajes. El día que se mandan al carajo. Y que la herramienta de él para recuperarla sea contarnos su historia, pues te va haciendo que te derrita. ¿Qué nos pasaría? O sea, si yo ahorita te digo, háblame de tu peor ex, vas a llegar al momento en el que podrías empezar por decirme, un idiota, cara de imbécil, lo que quieras. Pero llegas al momento en el que, bueno, pero escribía bonito. Sí. Me dio unos chocolates. Un día me derretí porque abrí la puerta y estaban unos globos, no, lo que sea, cualquier estupidez. Entonces yo creo que usando la nostalgia como una gran herramienta para conocer la historia de estos personajes, nos la narran, nos enamoramos de ellos como pareja, aunque lo que estamos viendo es una pareja toxiquísima, rota, separada desde hace tiempo y separada desde hace tiempo pues por un secreto o por información que cuando nos administran, cada uno tiene una opinión al respecto y te divides, ¿no? Y te vas a un lado, al otro, eres team ella o team él o team Déjenlo ya. Ya suéltense, Sí, ya payasas. suéltenlo. Sí. Sí, sí. Pero sí creo que porque a todos nos ha pasado, la mayoría hemos estado ahí cerca. Y no solo nos contaron él y ella, nos contaron él y él. Y nos contaron él y él tan cercana a él y ella, que eso a mí me parece un acierto grande, porque el conflicto, el secreto, la información que no nos habían dado de él y ella, que llega en una sorpresa, en una discusión infernal, no es lo mismo que nos pueden entregar en el IEL y entonces tienen que encontrarle una traducción a algo que viene muy de la mano, ¿no? Que vienen caminando muy parecido, muy, muy iguales y a mí personalmente me hizo sentir tan identificado. De hecho, creo que me gusta más el IEL que él y ella. Pero bueno, obviamente, pues, joto. Pero, Yo te voy a decir que creo, ¿qué? que es mi teoría, que la historia original está hecha él y él. 100%. Es un drag del asunto. Y luego dijeron, no, pues mejor hagámoslo él y ella. Sí, un poco. Yo también lo creo. Yo también lo siento. No lo sé de cierto y no metería las manos al fuego por eso. Pero tiene esa sensación. Ella, cuando la montaba con diferentes actrices, llegábamos mucho a conclusiones de ese tipo. Ella es una mujer escrita por hombres. Que, a ver, eso no está mal. Las mujeres de Shakespeare pues son mujeres de Shakespeare, no de Shakespeareina. Pero, bueno, Sí, de o las Williamina Shakespeare. O las de Almodóvar, que son. Las de Almodóvar, o sea, sí. son hombres que entienden muy bien a las mujeres. Pero tenía decisiones o tomaban decisiones que eran raras para una mujer contemporánea. No sé. Aterrizábamos en esas dificultades, en encontrarle caminos y que las actrices potenciaran quienes eran cada una, porque además, si hay alguna fortuna que yo tuve en 7 veces a Dios, es haber podido trabajar con cada persona que pasó ahí hasta el año pasado. O sea, había trabajado con miles de actrices como director en Los monólogos de la vagina, en Confesiones de mujeres de 30. Como que este ejercicio de montar el mismo texto con distintas personas, con muchas personas, es algo muy ejercitado para mí. Y cómo encontrar que cada uno de ellos encuentre su voz sin necesidad de estar en esta necedad de ser diferente al otro, es algo muy ejercitado para mí. Pero
7 veces a Dios es un material que le habla a cada uno desde un sitio muy particular. Y creo que eso es lo más bonito que tiene el teatro, que la mitad está puesta y la mitad la imaginamos. Y eso le hacemos a la gente. Los invitamos a una sugerencia. Y en esa sugerencia, la imaginación viaja y vuela muchísimo. Y entonces en 7 veces a Dios, pues pude un poquito, a partir de eso, conocer muchas ellas, muchos celes, incluso amores muy diferentes. Y todas esas opiniones creo que son la fórmula, el éxito. No quedarse en una sola, ¿no? Que además empezaron contundente, o sea, Gus y Fer. ¡Pum! Y ahora, a ver, síganle, amigos, porque llenaron Sí. 6 meses de teatro lleno. Lleno. Sí. O sea, lo vi pasar noche tras noche. Estaba muy cañón. Y llega una pareja poderosísima, Pierre y Paulette, y Suria y Nacho, Ana González Bello, Val como amor, Mónica Huarte como amor. El taller de él y él, que lo hicimos con Martín Saracho, Claro. ¿Y Cuautli? ¿no? Ah, bueno. El taller no después, fue el con taller, Cuau, perdón. Después vino Cuau. No. El taller fue con... Se me olvidó su nombre. Cristian Ramos. Iba a decir Mariano por algo. Cristian Ramos. Y crearon esos personajes increíbles. Y también estaba mi lucerito, Luz Aldán. Ella hizo el amor ¿Ah? en ese taller. Y fue poderosísimo. Pero bueno, poder tocar tantos y tantos y tantos corazones ahí, entiendo que eso es lo que pasa con la gente noche tras noche. Yo creo que ahí está el éxito, en que, 1, la nostalgia, 2, hablamos de un tema tan universal, 3, lo hablamos desde la herida, y 4, me parece el final más triste pero esperanzador del mundo. O sea, la posibilidad de lo que sigue a partir de lo que no fue. Eso me parece bellísimo, porque nos hacen que nos enamoremos de ello 2 horas. Ujú. Cuando dicen 5 minutos al final, que ya quiero llorar ahorita. Porque Joto, una vez más. Pero es muy brutal, es muy brutal. Y nunca he llorado tanto en un escenario como en esa obra. Era lindo un final en el que se agradecen uno al otro por la historia que vivieron juntos Sí. y cada quien sigue su camino. Que eso me parece muy ¿No? Alan, ¿no? Alguien muy actual. O sea, Alan, le quiero mucho y le admiro mucho por muchas cosas, pero una de las cosas que creo que es muy admirable de él es que él comenzó con todo este rush de donde vivimos hoy. O sea, él fue de las personas que vivió que el YouTube se convirtiera en lo que es. Ujú. Sí. O, ¿sabes? Como tomar ese poder de la comunicación desde ahí. Y creo que en ese sentido se ha vuelto muy poderoso en que su opinión le importa, la respeta y gente. la cuida. Ujú. Y una de sus opiniones más importantes creo que tiene que ver con eso, con cómo debería ser el amor y que decirse adiós con un agradecimiento en vez de con un pleito. Incluso a él, que le encanta esta idea de las parejas que se pelean y se gritan y se dicen, pero después que terminaran tan bonito y que se hagan un gracias, nos vemos otro día, si es que nos vemos otro día, está bonito. No sé si dije algo incoherente. No, todo muy lindo. Una disculpa. No, todo muy lindo. Es muy precioso. Y también habitar al amor de Alan. Nunca me había sentido en un casting tan es mío como ese día. O sea, la idea era, Aguacate, puedes cubrir estos 2 lugares porque estábamos en la pandemia. Un musical mexicano, original. No sabemos qué va a pasar. Claramente puede ser un fracaso en el que perdemos hasta los dientes. Necesitamos a alguien que pueda ser director residente y cover del amor, porque César no ha tenido COVID. Ah, claro. Tenemos miedo de que le va a dar, porque le va a dar, y que no podamos. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, pero lo primero que quieren es hacerte una audición. Bueno, pues vamos. Y entonces llegué a la audición con una propuesta estupidísima porque yo dije, pues el amor es ciego, voy a ir con unos lentitos. No mames. Clara. Yo venía en María Paula, así en María Fernanda. María Fernanda. No Yo dije, mames. no, yo soy ciega.
No sabía eso, aguacate. Wow. Pero llegué y Alan es súper contundente y súper claro. Así de aguacate, ni siquiera saqué los lentes. O sea, como que me dijo, no, y ni quiero que me actúes ni nada. Lo que necesito de este personaje es un amor, es un ser sabio. Necesita el tiempo, necesita como... ¿Qué payasa? No mames, que hiciste el amor ciego, güey. Pues pensé que era algo que me iba a distinguir. No, es una gran idea, es una gran idea. Era Perdón, bonito. te interrumpí. No, hombre, ¿de qué hablas? Y y empecé a decir las palabras, pero eso es a lo que me refiero, que cuando empecé a hablar y Alan me hizo esa corrección como de, ¿y si actuamos menos? Dije, va, entendí de qué estaba hablando, ¿no? Yo quería, pues, demostrar algo en ese momento. Claro. Y cuando solamente me abracé al texto, pasó. Y esas palabras, muchas de sus opiniones, muchas de las opiniones del amor son mías, son muy mías. Son muy en libertad, en no opresión, en que estar juntos debería ser no un trabajo más de la vida, sino un oasis, una vacación, un lugar en el que fácilmente crezcamos, en el que nos nutramos, en el que nos riamos como idiotas. Eso es para mí lo que debería de pasar, que afortunadamente me pasa. Pero cuando lo encuentras en un texto verbalizado de esa forma y te dicen, tiene que venir desde este sitio, desde a mí ya me pasó y se los quiero compartir a ustedes mortales absurdos, tuvo sentido. O sea, fue ese casting en el que yo dije, esto acaba de pasar. O sea, en el que hubo una suspensión en el tiempo, una cosa bellísima y con gente que adoro. O sea, estaba frente a mí Alan, Vince, Janet, Salvador. Era como, y ya, en un lobby de un teatro. Esa cosa que uno romantiza la audición como si fuera una cosa a veces espectacular y a veces Ay, sí no. pinchísimo, pero, Sí. pero un lugar así de pinche, una cosa así de vulnerable que te lleva a un... No hubo una función como ese momento. Fue espectacular. Qué lindo. Ujú. Y qué gusto que siga siendo tan exitosa. Que les vaya cañón para siempre. Ya le dije a Vidaurri, ya invítame otra vez. Pues sí, estaría padre que Me regresaras. encanta, lo extraño mucho. Es uno de esos textos que extrañas mucho de hacer. Porque lo he platicado con otros actores que han estado ahí, porque si algo tiene para, no para los amores, pero sí para las parejas, es que se acaba pronto. Se agotan muy fácil de esa Claro. pelea. Tiene un deadline bien poderoso. Y por eso necesitan como estar Sí, generando. renovando. Sí, renovando. Y en el aspecto amor, pues también lo platiqué con Val, se extraña mucho. Es un textazo, es un textazo. Qué lindo. Sí, cierto. Oye, Digo, sí, José sí. Ramón, a veces no elegimos los encuentros que nos cambian la vida. A veces solo los vivimos igual y con suerte a veces llegamos a entenderlos. Visitando al señor Green, que es este joven pues, ejecutivo que tiene un accidente con este adulto mayor sumamente solitario y están obligados a convivir por una orden judicial. Y lo que empieza como un castigo se transforma en un encuentro que los confronta con sus prejuicios y sus heridas y con una gran necesidad de ser escuchados. Ujú. ¿Cómo se trabaja esa transición desde la culpa impuesta por la corte hasta una empatía auténtica? Pues creo que ahora que lo planteas así, creo que tiene que ver mucho con cómo uno, bueno, voy a hablar de mí, con cómo me gusta a mí acercarme a los personajes. O sea, creo que tiene que ver más con lo que tienes en común con ellos que Sí, más que transformarte en otra persona, es que tienes tú de ese personaje y qué versión tuya sí, eres que se acomoda con ese que personaje. puedo poner al servicio. Exacto. Ujú. Entonces, creo que es un poco lo que les pasaba a estos dos, que aparentemente son dos hombres muy distintos, son de generaciones distintas, estilos de vida diferentes. Sí, son muy diferentes y aparentemente no tienen nada en común. Y mientras va pasando la historia, te das cuenta que sí tienen un montón en común y que cuando ves a alguien a los ojos y le quitas todos los prejuicios que tú tienes,
Y también esa persona se va quitando un poco sus máscaras. Exacto, ¿no? y esa persona se va Y quita tus relajando prejuicios. y te los Ujú. quita a ti, exacto, descubres que no somos tan distintos unos de otros y que hay cosas muy universales y que la necesidad de ser escuchado, la necesidad de ser amado, la necesidad de que te miren, que te vean y que aprecien lo que hay en ti, es algo que todos queremos. Entonces es algo en lo que todos, con lo que todos conectamos y que sí puedes ser amigo de alguien que pues tú crees que tal vez no tiene nada en común contigo, pero cuando le rascas, creo que siempre hay algún punto de encuentro con todo el mundo. Y, ajá, ahora que lo pienso, creo que es la manera en la que me gusta a mí acercarme a los personajes que hago, que por muy distintos que sean a mí aparentemente, que es donde les doy la manita y de donde digo, aquí sí nos parecemos y aquí sí conectamos y aquí sí podemos ser amigos. ¿Dónde hay mayor riesgo emocional? ¿En la soberbia del principio o en esta ternura inesperada del final? No, al final, creo. O sea, porque el principio es una máscara y las máscaras y las armaduras sirven para que sentirse chingón y salir al mundo. Todos nos las ponemos todos los días para cruzar la puerta. Pero vulnerarte y decirle la verdad a alguien y decirle a alguien más lo que te duele y cómo la vida te ha lastimado y lo que necesitas y que necesitas ayuda. O sea, pedirle un abrazo a alguien puede ser una cosa muy difícil cuando te sientes triste y vulnerable y entonces, asumir que necesitas un abrazo y que necesitas que alguien te apapache y que te diga que te quiera y que te aguante en el ratito en el que sientes que estás flaqueando y luego decir, bueno, ya me diste el abrazo que necesitaba y seguir, eso es difícil. O sea, sí, creo que el compromiso es más grande ahí. Esas, ese abrazo que se dan, yo la vi 7 veces y las 7 veces lloré. Era una cosa sumamente conmovedora. Creo que era una química muy particular y creo que los dos hicieron un trabajo espectacular. Muchas gracias. Por dos. Sabes que a mí siempre me ha costado trabajo llorar en escena. Me costaba trabajo llorar incluso en la vida. Hubo una época en mi vida en que a mí me gusta mucho ir al cine solo y no lloraba ni solo viendo una película en la oscuridad, porque me daba... Y había una cosa como orgánica que yo sentía que la garganta se me cerraba y no lloraba, porque a uno le meten en la cabeza con calzador que los niños no lloran y que llorar es de gente débil, y, ¿sabes? Y yo lo tenía bien metido en la cabeza y había algo ya como que en mí que se resistía. Cada vez que yo leía un texto y decía, aquí llora, ya sentía el bloqueo. Yo decía, no lo voy a lograr, no voy a poder. O sea, no puedo, me cuesta mucho trabajo llorar. Y El señor Green fue una de las obras que a mí me empezó, que me desbloqueó importantemente, porque, no porque llorar sea actuar o porque sea necesario llorar o lo que sea, pero hay una cosa muy liberadora en llorar, tanto en la realidad como en la ficción. Y a mí me pasaba en El señor Green que sabía que venía el momento conmovedor y que no es que sea necesario, que fuera necesario llorar, pero sentir que tu llanto es como un canal para que las cosas funcionen y sentir que también dices, y aquí puedo parar y ya no tengo que seguir llorando o, ¿sabes? Este fue muy liberador para mí sentir que podía llorar. Era bellísimo. Era muy linda. Yo me acuerdo de pensar en eso. Ahora que lo estás diciendo así, tengo esta idea en mi mente de que la escena se construye en los ojos del otro. Totalmente, sí, Y ahí pasaba eso. sí. Con un ejemplo puntual y claro, ¿no? Lo que se regalaban mutuamente era como nos hacían parte. No Sí. viajabas ahí. Había algo con Lomnitz. Lomnitz es un compañero muy generoso, Ujú. muy generoso. Es un hombre amoroso, es un hombre comprometido. Y de repente, la verdad es que no fue una temporada tan exitosa en taquilla. Desafortunadamente. Y hubo funciones en las que salíamos y nos vestíamos en escena y veíamos al público y había funciones en que yo salía y decía, híjole, son 8 personas o 10 Uf. en el Milán.
Y decía, bueno, pues esta función es para mí y para Lomnitz. O sea, yo voy a conectar con este hombre que está ahí enfrente y está siendo generoso conmigo. Y la voy a disfrutar porque me gusta estar con él y compartir esta historia con él. Y la disfruté cada vez. Ahora sí que si había alguien que aplaudiera, pues qué padre. Pero si no, yo ya había dado mi función y me la había pasado bomba. Pues sí, Sí, pues fue muy linda. muchas gracias. Y creo que es de los trabajos que más he disfrutado tuyos. Gracias. Cambiando de tema y quizás a uno no tan amable, Ujú. existen espacios digitales donde las personas pueden vivir sus deseos más profundos, pero también los más oscuros. Y Abismo propone un mundo donde las normas del deseo y los límites son muy líquidos. Mm. Plantea este lugar donde la gente puede entrar a este mundo virtual para hacer las cosas que en la realidad no se lo permite. Ujú. ¿Qué tan cómodo o incómodo fue jugar con esos límites en escena? Híjole, fue duro hablando en términos prácticos porque yo interactuaba con una actriz que en ese momento Leo tendría, no sé, 13 años, más, menos, 12. por ahí, 12. Em, y es una niña muy inteligente y tiene padres que no son convencionales y, o sea, era una niña que sabía lo que hacía y estaba trabajando y sabía que estaba haciendo una obra de teatro y sabía de qué trataba y del tema y nunca se le escondió nada, pero seguía siendo una niña. Entonces, eh, era fuerte. Había una escena, bueno, para quien no la vio, había una parte de la historia en la que estaba situada como en un mundo victoriano y ella traía un vestidito muy bonito. Y había un momento en el que ella dejaba caer su vestidito y tenía como ropa interior victoriana. Y la primera vez que hicimos eso, o sea, yo sentía que no la podía mirar a los ojos, era muy incómodo, pero creo que pues era la idea de la obra, que fuera así de incómoda. O la escena con el hacha donde parece que la voy a atacar. Y todo parece, o sea, todas las escenas como que se acababan Sí, en el momento. justo en el momento. Había una acotación en ese libreto de la autora que ella decía que era importante o que ella sugería que ese personaje sí lo hiciera una niña de verdad, no una actriz que pareciera una Claro. niña. Porque a pesar de que es fuerte ver a un niño en escena, en una situación violenta, hay algo en ti como espectador que sabe que no le van a hacer nada a ese niño, ¿sabes? O sea, si tú ves a una actriz de 25 haciendo una niña de 12, dices, Claro. igual y hasta así me la cachetean y me la sangolotean, Claro. ¿sabes? Pero tú sabes que a una niña no se lo van a hacer. Entonces, como que a pesar de que es violento, hay una parte en ti que sabe que no va a llegar más allá. Y también creo que lo hace más real para el público Claro. el sentir sí están abusando de una niña, ¿no? Sí, sí. Y que esa obra proponía un debate muy interesante, que creo que tampoco tiene respuestas correctas. No, no las tiene y a eso quiero ir. O sea, al final lo que ellos intentan es cerrar este mundo virtual porque les Ajá. parece que pues están cometiendo un pues, delito, ¿no? Sí. ¿Te parece? Yo personalmente, no, o sea, pero al ser virtual es debatible, ¿no? Ajá. Yo creo personalmente que cerrarlo es un error, porque entonces le cerraste esa válvula de escape y lo que va a pasar es que va a salir al mundo real a hacerlo. Esa es mi opinión. Ese era como el debate de si es un lugar donde esta gente puede satisfacer sus deseos y no hacerlos en la vida real, o si los va a estimular de más y entonces van a necesitar ya El contacto estímulo real. Claro. Ese era el dilema y que Sí, no hay una respuesta. Hay una respuesta. No sé cómo sería eso en la vida real, pero a mí era una obra que me gusta mucho. De entrada, porque es un género que la ciencia ficción en teatro se hace muy poco. Sí. Y además, creo que era un texto súper interesante. Creo que visualmente era linda. Muy. Y a mí me daba, o sea, como que era muy interesante para mí como actor ser el avatar de alguien más. O sea, Claro.
porque yo como que yo era el avatar de Vero Bravo, entonces yo veía a Vero y decía, yo soy la forma que tiene Vero en este mundo virtual. Ujú. Entonces como que eso ya fue cosa mía, traté de tomar cosas de ella, como tratar de imitar la cadencia en la que hablaba o algunas cosas físicas, pero tampoco quería imitarla. Y como era una cosa que se revelaba al final, ya estoy spoileando aquí, pero la verdad es que Sí, sí. no a ver. creo que la vayamos a montar otra vez, a menos que vaya usted a verla donde quiera que esté montada en el mundo. Pero eh, yo sabía que yo era el personaje de Vero en otra forma. Entonces como que trataba de jugar en esas dos dimensiones y fue divertido para mí eso, tratar de ser como un personaje, como una matrushka de personajes. Como uno dentro de otro. Sí, está muy bonito planteado. Fue divertido y eso, como que trataba de inspirarme en ella para construir el mío. Estuvo padre. Muy bien. Oye, Aguacate, y recientemente dirigiste Cero en Conducta, Sí, cierto. que es este musical sobre dos actores adolescentes que retratan pues el despertar sexual, la presión académica y las contradicciones de la adolescencia. ¿Cómo fue llevar esta historia de Diego y de Pierina pues para que se sienta real? Y supongo que trabajar con adolescentes no debe ser fácil. A ver, tenían los mejores adolescentes. Que ya ni están tan adolescentes. O sea, sí ninguno llegaba a los 20, creo. Lorenzo creo que llegaba a los 20, pero eran increíbles en talento, en comprensión, en poder platicar. O sea, me pasa con los niños incluso que yo nunca les hablo como si no tuvieran toda la información. Al revés, es como de sus opiniones y ser tomados en cuenta. Siento que tiene más payback que acotarles la vida. De acuerdo. Y eso pasó. Sus pensamientos acerca de la cosa siempre nutrieron todo de una forma súper orgánica y súper linda. Hicimos una pequeña edición porque es un texto peruano y entonces siento que había muchas cosas que no correspondían con la acción a la que estamos acostumbrados aquí. Ya. Tenía cierta cosita más lenta y, en mi opinión personal, la obra es el primer acto de algo más. Le hace falta información. Es un gran planteamiento de algo más. Pero no lo digo como que le falte, pues, como que sea un trabajo incompleto, sino que podría ser más grande. Podría ser más grande, pero entonces de pronto me cuestionaba mucho, porque esa fue mi sensación inicial. Cuando tuvimos una lectura, lo que yo dije fue, necesita más información, ¿se la escribimos? ¿Se puede? ¿No se puede? O sea, porque es una licencia. No es como que puedas agarrar y meterle mano y ya. Entonces, pues no, nos dejaron nada más hacer como una cierta edición de ciertas cositas. Incluso musicalmente me puse yo creativa y hice unos reprises de cosas que funcionaron. La obra como tal me encantaba. Pero sí creo que me apetece hacer lo que sigue, ¿sabes? O sea, que me gustaría mucho terminar de contarlo, porque los personajes, exactamente eso, están viviendo un despertar sexual al mismo tiempo que están viviendo una cosa muy actual que tiene que ver con la presión social. Yo no viví con esa presión cuando era un niño y un adolescente de quedar bien en la red social. Las redes, claro. Está muy cañón. Está fuerte, por lo que tienen que pasar, fuerte. el estrés. Y entonces juzgábamos a Pierina por plantear, digo, ya no hay obra ahora mismo, así que no me siento mal de decir como el spoiler, pero juzgábamos a la niña por convencer al niño, incluso si era necesario sexualmente, a acceder a cosas para poder manipularlo para que entre los dos pudieran acabar con la vida de su maestro. Por la presión social. Y suena algo así de, ¿qué estás hablando? Y entonces ahí es donde hubo que hacer una baby edición porque siento que se sentía absurdo. Había que hacerlo aterrizado, siento. O será que soy Tauro y entonces nos gusta la tierra, pero necesitaba que no se sintiera de chiste, que fuera un peligro real. O sea, que sí fuera, que se sintiera realmente alguien convenciendo a alguien y que sintiera que se le lleva la vida en eso. Y la música me enamoró porque es súper dinámica y es súper linda. También se le hicieron arreglos.
El elenco era espectacular y no podía, o sea, no hay una sola cosa de la que no me haya arrepentido, de la que me haya arrepentido. Espectacular. Bueno, sí, empecé El Bosque la siguiente semana, nunca la pude ver. O sea, estrenamos y yo no volví al teatro. Ah, eso está fuerte. Ay, Está ¿en terrible. serio? No Me la- dolió mi corazón, me Sí. desapegué de eso muchísimo porque Ya me porque nunca acordé, pude. cuando yo fui a verla, tú me dijiste, ahí nos vemos. ¿Y cuál ahí nos vemos? No estaba. No podía. Siempre terminó siendo una cosa muy incómoda. Y como sabía también que les iba bien, vendían muchos boletos. Entonces, hablar para que me hicieran un espacio cuando yo no sabía si íbamos a terminar A tiempo O el sea, ensayo y tal. Ujú. no la dejé ir. Pero la amé muchísimo y qué joya fue. Y fue muy divertido. Qué Muy, padre. muy divertido. Amo mucho a Farita, Diego, Pau y Lorenzo. La verdad es que estuvo espectacular. Además del equipo que se fue sumando, porque eso no se quedó como empezamos, justamente porque no volví. Claro. Y entonces empezó a sumarse gente, Arancita, bueno, miles de personas, Sofi. Fue muy lindo. Gracias, Ser un Conducta, para siempre. Qué lindo. Oye, José Ramón, ya actualmente estás en club, Sí. haciendo a un mayordomo en una comedia de enredos que requiere de... Nunca me imaginé que eso iba a funcionar también. ¿De qué hablas? Funciona Por súper bien. Funciona súper El bien. tiqui, 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 Sí, tiqui. funciona muy bien. Sí. Gusta mucho. Sí, y es una obra pues que requiere de una precisión Sí. casi que quirúrgica, ¿no? ¿Qué tan divertido o agotador es sostener el ritmo frenético de club? Sobre todo siendo este personaje que el mayordomo pues debe de tener todo bajo control, Ujú. pero mientras todo se está descontrolando. Sí. ¿Qué tan divertido o agotador es? Es muy cansado, pero la verdad es que sí es muy divertido. O sea, pues sí, ya llevamos un montón de funciones y siguen pasando cosas. Es una compañía muy divertida y tiene de todo, tiene personalidades de todo, pero sigue siendo, o sea, la última función que di me ganó la risa. Me ganó la risa porque siguen pasando cosas. A Elsie Reyes se le atoró la peluca en el botón de Hervey Ortegón. Hay un momento en que digo, señor Verduzco, revise los bolsillos del cadáver que está aquí. Y cuando Hervey se movió, Elsie hizo así. Y entonces así de, ay, mi pelo. No se podía. Ay, no. Y entonces, cuando por fin lo logra, él estaba a punto de quitarse el saco para avanzar y que ella, Claro, se o sea, desatorara. logra desatorar la peluca y él sí está haciendo a la señorita Escarlata, que es una femme fatal, perfecta. Y voltea a verme, él sí, con la peluca así. O sea, Wow. no me aguanté. Estaba ahí José Damer viendo la función y me mandó una foto mía riéndome. Así. No saques el teléfono para tomar No fotos, pude. Damer, por Exacto. favor. Por lo menos le quitó el flash y no se notó. Pero. Pero sí, siguen pasando cosas divertidas todo el tiempo. Hay muchos actores haciendo, o sea, entonces los personajes cambian de actor todo el tiempo y eso le da cierta frescura porque cada quien lo hace en un estilo distinto. Pero sí se requiere mucha precisión para que eso avance y como es un ping pong entre 15. 11 actores, Sí, no más. cualquiera que se le caiga la pelota se siente. Entonces todos Claro. tienen que estar, pues todos tienen que estar al pedo para que eso fluya bien. Entonces sí es como una cosa, como es tan preciso y hay que cuidarlo tanto, siento que no se agota, siempre hay que estar alerta. Cada función, no importa las funciones que lo hayas hecho, cada función tienes que estar alerta para que eso no se caiga. Entonces la verdad es que no me ha aburrido hasta ahora. Ya llevamos muchas. Pues varios meses. Como 250 funciones. ¿Dónde Sí. empezaron? Wow. ¿En diciembre? En diciembre, sí. Sí, creo que nunca había hecho Una temporada tan larga. una temporada tan larga, tantas funciones de algo, sí. Qué padre. Sí. Oye, y el mayordomo pues vive en entre la elegancia y el desastre. Sí. ¿no? Sí. Si tu personaje supiera algo de ti, ya sea personal, íntimo, incómodo, ¿no? Ajá. y pudiera usarlo como una carta trampa en medio de este caos escénico, Ajá. ¿qué crees que revelaría para hacerte tambalear? ¿Qué revelaría para hacerme tambalear? Ay. Exposición.
Bájate los chones. Ay, no sé. No sé, tengo que pensarlo. Me agarraste muy en curva. no Ok, sé qué está decir. bien. Te vamos a dejar pensarlo, Yo pero no pensé, te vas a ir libre. A ver si vuelvo al ratito con Va a tener tu que ver respuesta. con el pan de dulce, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es muy... Fue José Ramón con el pan de dulce Con el pan, envenenado exacto. en el jardín. suicidio, él solo, porque o sea, me van las cuestas. Yo sepa que está envenenado, igual me voy a comer el rol de canela, no importa. Me gusta. Muy bien. Es que soy muy triste. Sí, sí. Y todos le sabemos lo del pan. La gente me manda memes de pan dulce, o sea, ya me hice una fama Pues sí. fuerte. Pues lo que hay. Pues no es, pues es la realidad. Bueno, sí, no es que esté mintiendo. Exacto. Sí. Oye, aguacate. Bueno, para cuando este podcast salga, ya habrás estrenado. ¡Ah! Sí, Pero- es cierto. Estás por estrenar Ecus. Sí. Ecus es una de mis obras favoritas de la vida. Qué miedo, Yo también tengo mucho miedo, qué miedo. porque ya tengo mis boletos. Y sí tengo miedo. Pero... pues es esta obra escrita por Peter Shaffer en 1973, que está inspirada Atrevido. en un caso real, pero se transforma en una ficción pues, simbólica y muy profunda, pero también muy brutal, ¿no? Es la historia de este adolescente que comete un acto sumamente violento contra unos caballos y a través del tratamiento psicológico se revela mucho más que un trastorno, ¿no? Se abre como esta herida sobre la fe, sobre el deseo, la represión y la identidad. Pero en el corazón de este drama está Frank Strang, que es el padre, que es el personaje que tú haces. Y es un hombre muy racional, muy rígido, que cree tener el control hasta que la realidad lo alcanza. ¿Cómo ha sido este proceso creativo con este personaje? Creativo. O sea, literal, ha pasado por miles de lugares. A ver, empecé por pensar que necesitaba establecer un gran vínculo con el que es mi hijo, para que todo lo demás tuviera sentido y no fuera mentira. Para que no solo fuera un dude duro que quiere imponer su voluntad y que quiere tener todo bajo control, sino que cada una de las cosas que estuviera en riesgo fueran, y creo que en eso vamos, eh, tuvieran que ver con peligrar la relación con su hijo, que es un adolescente y que está perdido. Comparto muchas opiniones de Frank Strang, personalmente. Yo, como diría Frank Strang, soy ateo. Y no solo soy ateo. La religión la considero una enemiga. Su control es uno de los venenos del mundo, porque se protege a sí misma y hace que todo mundo quiera estar dentro para no sentirse parte de los malos del mundo. Pero personalmente creo que hacen más daño que bien. Hacen desde el lugar de poner a todos. Los que vivan de este lado están en lo correcto y los que vivan de ese lado están en lo incorrecto. No se vuelve una cosa equilibrada para que la gente busque la vida equilibrada, sino para que entonces, si cumplo con esto para quedar bien, todo lo demás puedo habitarlo como se me dé la gana. Un poquito pienso que ahí está la trampa de la religión. No estoy diciendo que la gente religiosa, que tiene una fe poderosa y que tal, esté mal. Estoy diciendo que la ceguera es lo que está terrible. Y la religión le da una gran oportunidad a esa ceguera. Entonces, me fascina poder decir eso, escupírselo en la jeta a quien se pueda y que se lo lleve con una pregunta o como una culpa. Así de, sí soy esa persona. Me fascina esa oportunidad. Porque además Ecus no es un texto cómodo. No. No es para que vayas a salir de ahí en, solo quisto unos tacos, ¿no? O sea, sí,
pero para que tengas una conversación Sí. como un poquito más elevada, más interesante. Y al mismo tiempo es un texto muy primitivo. Platicaba con Alberto Lomnitz cuando empecé, me dijo, aguacate, ¿y tú de qué te quedaste ahí en esto? Y yo, pues voy a ser el padre del muchacho. Ay, perdón, es que lo Está muy imita bien muy tu bien, Lomnitz. perdón. Sí, lo hiciste muy bien. Y me decía que cuando salió la película, me contó toda su historia con Ecus. Entonces me decía que una de las cosas más importantes es que eran los 70s, empezaron a aparecer un chorro de obras y un chorro de películas que tenían que ver con descifrar esas cosas de la psicología y de la psiquiatría como para el público. Y entonces, a partir de que él me contó eso, yo empecé a ver cosas diferentes. Miguel es un director como que tiene las cosas siempre tan claras de lo que le gustaría ver y de cómo lo quiere ver, que es fácil de habitar su universo, ¿no? O sea, puedes tener tus opiniones acerca de eso, pero pone las reglas y juegas en esas reglas y es fácil jugar esas reglas. Y en estas reglas a mí me sumó mucho la idea de que lo que estábamos tratando de ver era pues ese ir y venir de la psique. Y está muy actual. O sea, ve Adolescence. Adolescence es Ecus. Actual. No de los 70s. Es Ecus en 2020. ¿En qué vamos? 5. Esa. Como que tiene que ¿En qué ver vamos? exactamente con eso, con un ser descontrolado por lo que le pasa, como está, y las salidas que busca el ser humano para poder expresarse, para poder hacer y decir lo que siente. La sexualidad humana me parece que tendría que tener el lugar que ocupa la religión. Una vez más, esta es una opinión personal, pero creo que tendría que ser así de importante, que tendría que ser así de expuesta, que tendría que ser así de platicada, para que no cree todos estos monstruos y estas cosas que ocurren a su alrededor. Y creo que Ecus es un poco personalmente, me parece que es un poco la opinión que puede tener, pero tampoco creo que tenga una opinión contundente acerca de algo. Creo que Ok. más bien es un planteador infinito de preguntas incómodas. Y me Sí. la paso muy bien con eso. Y tengo también la fortuna de que mucha gente me preguntaba, ¿y te vas a desnudar? ¿Por qué me preguntan a mí si me voy a encuerar? Si yo soy la viejita de la obra, por favor. El que se encuentra Es el más joven. El chamaquito. Es el Exacto. chamaco, por favor. Pero bueno, pues sí. Y entonces yo dije a todos que sí. Si ya compraron su boleto engañadas, por eso lo lamento. Te Y vas si a quieren ver, desnudar, pues, pero vendo de tu boletos. alma. Lo que quiero decir es que hay una persona desnuda en un teatro de 300 personas y él es el único libre. Ver eso, presenciar eso, no como una cosa morbosa, Ujú. como un acto que en 2025 es un statement poderoso. Me Muy. fascina, me encanta, me encanta. Es fuerte como, o sea, lo difícil que nos es asumirnos como seres sexuales, ¿no? O sea, del abanico que eso implica y como la identidad que tiene cada uno dentro de, o sea, asumirte como un ser sexual al que le gusta esto, esto no, esto sí, esto. O sea, nos ¿Y por qué eso cuesta, nos tendría da que mucha ser vergüenza. en secreto? Exacto. ¿Por qué puedes decir en voz alta, me encantan los tacos de tripa de vaca Ajá. y no me fascina chuparla así? Pues sí. Es Es que absurdo. sí, es que es verdad. O sea, deberíamos poder hablar de sexo como hablamos de comida. Esto me gusta, esto no, esto una vez lo probé y me dio asco. O sea, ¿sabes? Y Sí. que nos riamos de eso es que tiene está marginado. Sí. Y está marginado por nosotros conscientemente. Si no, no sería simpático. Sería como decir, ay, a mí me gustan los tacos. Ah, qué risa, ¿no? Exacto. Creo que por eso sirven los textos como este. Y que es impactante que de los 70s para acá siga habiendo esta cosa. Creo que tengo compañeros espectaculares, increíbles, que no se pueden perder. O sí, o sea, hay cada quien. O no. ¿No? Pero la verdad es que hay cosas padrísimas. Yo descubrí a José María de Tavira aquí. No puedo entender cómo 46 años de mi vida viví sin esa persona. ¿Cómo? ¿Y qué cosa más bella? Sí.
Miguel me dice en un ensayo, aguacate, estás babeando. Y yo, Claro que no. Tú estás babeando. es encantador, es una persona Sí. encantadora, es tipazo, es interesante. Y lo que viene a entregar está bien padre, porque además no había pensado en él como un hombre de su edad, ¿no? O sea, siempre lo tenía en esos... Más joven, ¿no? En jovencito y es Sí. un hombre. Está padre. Yo se los recomiendo de amistad, de que les va a gustar. Y si no les gusta, vayan a incomodarse porque funciona para la psique humana. Muy bien, pues ya iremos a verte. ECU se estrena el 8 de agosto. Jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Milán. Hasta el 28 de septiembre. Son pocas funciones, así que aprovechen Sí. para ir a ver esta obra. Y Clue está en sus últimas semanas Así es, en el Teatro Centenario Coyoacán, Así es. de jueves a domingo también. Así es. De con mucha risa. con mucho elenco. Consulte usted las redes de Club para saber Que el señor los José roles Ramón del Berganza elenco esté, y si no, pues irán a ver al señor Bretón y que es espectacular también, la verdad. vayan a ver a quien sea, pero vayan al teatro. También dije, espectacular también. Porque tú ¿Quién me estás creo muy yo? bien. Estás pendejamente bien en esa obra. Sí, Te no, calmas, lo haces sí muy eres bien. espectacular. Sí, Gracias. y es eso a lo que te echas, que te recitas la obra entera en 30 segundos, hijo. O sea, Me lo aprendí como las preposiciones, eso. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, así está para por. Así me lo aprendí. Y me tengo que saber esto como si fueran las preposiciones. y lo haces muy bien, la verdad. Chicos, pues ya hemos llegado al final de este programa. No. Y ¿Qué es esto, sabadazo? Yo haciendo Se va ridículo. de sabadazo. Pero no, pero Ay, es que Dios se guarde. va de volada, oye. se va rápido y no quisiéramos que se acabara. Pero bueno, la idea es que en esta caja, que hay Ya. más de 300 programas de mano, pues agarren un bonche y escojan al azar y digan, la vi, no la vi, la vi, me gustó, la vi, no me gustó, o qué suerte que no la vi. Siéntanse con la libertad y opinemos. Bueno, está Bueno. bien. ¿Quién Arránquense. empieza? ¿Tú? Quiero saber por qué unos están ahí. Solo es para protección. Unos que tienen bolsita. Sí, sí. Ay, por es que favor, están, explica. te voy a explicar. Vengo regresando de Broadway, me acabo de aterrizar antier, y vi al señor John Krasinski en un monólogo que se llama Angry Alan, y me hizo favor de firmarme mi programa de mano. Es que esa pausa dramática yo dije, ¿qué? Llevada la John Krasinski. Nos saludamos de beso, pero bueno, no me firmó el cachete, nada más el programa de mano, y alguien me sugirió que se le pusieran protector. Es buena Y idea. como el paquete traía varios, pues ya se agregaron ahí Uno que unas que otras que se vieron Va. recientemente. Entonces, pues arránquese. ¿Yo? Pues, O los dos al mismo ¿yo? tiempo en lo que Sí, escogen mientras. Mira, los Pero grandes de- son musicales, entonces siento que puedo. Sí, los grandes son Tú sabes más musicales. de musicales que- O sea, por ejemplo, ay, no sé si quiero hablar de esto. Agarra un bonche, por eso agarra un bonche y escoge. Ay, bueno, esta la acabo de ver. Esa y es muy bonito de hablar de eso. Estos musicales. Y unos de así de mortal. A ver. De Lo mortal. de anatomía de un suicidio podría. Y ya sí Ay, voy el diciendo. lobo. Pues si Está traes, bueno. si no, vémelos echando los que no, yo aquí te los voy guardando. Y Caro la vi también. Qué Ah, bonito. qué Qué bonito. bonita. No, no. Qué bien ma- nos la pasamos ahí, fíjate. Uy, en primera persona. Está muy fuerte. No vi ninguna de estas más que una. Y que. No, y esa hemos hablado mucho, nos la vamos a descartar. Vamos Gracias. otra vez a este. Mira, bonche, pues, claro que pues, sí. pues estas que saqué de entrada sí las vi. Pues a ver, arráncate ya con una. En primera persona es muy intenso esto. Es muy Es muy intenso porque es pues teatro documental, supongo. Ujú. Y creo que está tratado con mucho respeto, Muchísimo. mucha dignidad. Debe ser muy fuerte hablar del sufrimiento de alguien más. O sea, de esta De manera una cosa real. tan cruda y real, y que estás hablando de una persona. Sí, palpable, ¿no? Sí, y tratar de ser lo más respetuoso y lo más, pues no sé si prudente es la palabra, pero pues cuando estás hablando de alguien que desapareció de manera forzada y sabes que su familia va a ir a verte, pues es una responsabilidad grande y creo que está hecha con
con un respeto brutal. Creo que Mauricio García Lozano hizo una cosa muy bonita. Sí, y el texto de David Gaitán también está muy bien llevado. El texto ¿no? está muy bien llevado, los actores están todos, Miguel Tercero, Samantha. Samantha es una actriz brutal y creo que lo hace, Poderosísimo. es muy poderosa Sam. Y es que todo estaba bien hecho, hasta las gracias. Sí. O sea, ver a los actores, creo que estaban de espaldas en penumbra. Ujú. Pues claro, o sea, ¿por qué va a salir alguien a recibir un aplauso Claro. después de... Eso no es teatro, es más labor social Sí, necesaria. Exactamente. Y me parece que fue muy poderoso. Muy bien. A ver, aguacate, arráncate con alguna. Fíjate que no he visto varias de estas, ¿no? Básicamente. Aquí hay más. ¿Quieres No importa. Boche? No, fíjate que No, ya aquí trae. me salieron varias que sí vi. Ayolante. Ay, ya sé, en 1900 Carranza. Pues ni tanto, ¿no? Pues como como 10. sé, sus 2011, 12. No, ¿tanto? Bueno, Puede ser que sí, ¿eh? sí. Bueno, de entrada, a ver, el espacio me pareció que era, Estaba increíble. era así como una locura entrar a ese También. lugar y sentirte, Esa casona. ajá, como que no esperabas que adentro estaba pasando eso. Ujú. Ni te esperabas lo que veías, era delirante, pero con mucho sentido. Muy poderosa, vocalmente estaba padrísima. Sabía mucho a Álvaro Cerviño. Estoy diciéndolo como del recuerdo Claro, claro. Son muchos de algo años. muy lejano. Me sabía mucho como a la opinión de Álvaro, al gusto de Álvaro. Había gente espectacularmente talentosa, muy brillante. Era muy... Yo la pasé muy bien. Me quedé con ganas de volver a verla. Es de esas Sí. de Le necesito otra necesita vuelta. 2 vueltas. De acuerdo. Y no me pasó. Sí, yo no tampoco, pude darle solo una segunda una. vuelta, pero Ayolante, un aplauso para ti, claro que sí. Qué lindo. Berganza, ¿tú quieres otra o...? Pues mira, sí, vi Anatomía de un suicidio y Ay, me Dios mío. encantó. O sea, creo que es un ensamble muy, muy cabrón. Una de esas obras corales que sabes que todo el mundo tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer porque Sí, si de no, precisión eso se cae. absoluta. Y pues es que las tres protagonistas, Diana Sedano, a mí me gusta mucho. Sí. Fer Castillo creo que es una actriz bien honesta, a quien le tengo mucho cariño también. Y Paula Watson es brutal. O sea, Es Tauro. ofensivamente talentosa. Tauro. Es que Paula lo hace todo bien y con una facilidad. O sea, digo facilidad porque parece que lo hace Claro, fácil, exacto. porque Lo hace parecer se fácil. nota que chambea, pero siento que es como ver cantar a Adele, como que uno dice, ay, qué fácil le sale, pero, o sea, sabes que hay mucha chamba ahí detrás, pero Claro. ves a Paula trabajar y dices, ¿qué pedo, Paula Sí, sí. Es muy Watson? impresionante. Y además compartir escena con ella es, o sea, es súper generosa a la vez mirándote a los ojos y siendo honesta y trabajando contigo con lo que tú le estás dando. Y creo que es un montaje muy bonito y ojalá tengan más temporadas Otra porque temporada. yo la veía y decía, técnicamente es muy difícil, o sea, que 3 líneas de tiempo pasen al mismo tiempo Mm. es muy complicado y siento que se necesita mucho, como muchas pasadas para que uno termine sintiéndose cómodo en esa dinámica. Entonces, yo creo que esta primera temporada tendría que ser solo el arranque, o sea, como para que ellos pudieran seguir explorando. Claro. Sí, Y el para que trabajo los que de... estábamos en temporada la podamos ver. Bueno, Además. sí te la perdiste porque Me el la trabajo perdí de muchísimo. Magaloni estaba muy espectacular. Es que ese muchacho Todos. sí se es la muy... sabe. Sí sabe. Sí es talentoso. Y además me encanta que se pone en riesgo al mismo. O sea, como que siempre está esta vez no va a salir. Y es de, Ah, sí. payasada, Le sí encanta. sale. Ujú. Pero no lo hace muy bien. Los últimos 5 años. Muy hermosísima. Voy a poner tus músicas. Te lo doy a ti para que tú los guardes. Sí, no te preocupes. Oigan, de todos esos, esta es la única que se me antojó mucho Está hablar. bien, no importa. Pues está bien. Para eso hay tantas opciones. Aparte la vi muchas veces. Los últimos 5 años la vi muchas veces en muchos teatros porque tuvo muchas temporadas. Por suerte. Entonces vi a Dieguito Medel, vi a Itza Terán, vi a Ana Cecilia Saldúa y vi a otro muchacho mira. que olvidé. Y, No sabía que Ana Ceci Yo había hecho tampoco. esa obra. y muy bien. Ana Ujú. Cecilia es una actriz bien padre.
Bien, bien padre. Me fascina su actriz. Sí, O sea, quiero decir, todo el mundo cree que como hace musicales, como que es la cantante, ¿no? Pero la verdad es que la actriz que tiene me parece bien bonita, Ujú. bien, bien poderosa. Y fueron muy bonitas las dos. Hay algo muy poderoso en este score, pero creo que si alguien le puso una corona fue a Itza Terán. Sí. No, O es sea, que es que es Aitza es diosa. brutal. Sí, 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 sí. No es como que nos enteramos en Waitress, ¿no? O sea, No, no, no. 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 La verdad es que sí le puso una Y los que se corona. enteraron llegaron tarde. Llegaron tarde y qué bueno, ahora que Qué le, bonito. que le Qué sigan, bueno, porque también eso sí. es importante, ¿no? Que sí se vuelva un fandom de la banda que es tan talentosa y que se prepara tanto para poder Sí. pararse en un escenario a hacer estas cosas que hace. O sea, lo que ella barajeaba ahí y con quien fuera. No, 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 era impresionante. Creo que la vez que más la disfruté fue en el Teatro Sola, al cual pues no me encanta tanto, el Julio Prieto. Se llama Julio Prieto, ¿no? Está en Sola. Ujú. Siempre le digo Xola, pero claro, no se llama Teatro Xola. Más bien, no Pero es es que que no le me... combinaron el nombre. Ajá, Ah, ok. Julio Prieto Sola, antes Sola. Ujú. Ah, Y ahora antes otra vez Xola, ya le claro. regresaron al Shola. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Raras. Pero bueno, no es como que le tenga algo al teatro porque dije no me encanta tanto, sino que más bien ha habido ahí como por mucho tiempo cosas que no me han interesado ver más bien. Y la última cosa que creo que me interesó ver ahí fue los últimos 5 años. Y era muy espectacular porque es un teatrote, o sea, tiene una escena gigantesca. Sí, es enorme. sí. Es muy Para grande. eso, que es tan íntimo. Sí, yo la vi en el Lucerna, esa, Yo también y la vi en el Exacto, no me Lucerna. la en imagino en Lucerna- el Xola. En el Lucerna se sentía eso, ¿no? Como Íntimo. muy cercano a la intimidad. Y aquí se sentía poquito boyera y... Boyerista, ¿no? Sí, sí, boyerista. Me ahorré unas letras, una tiene palabras que usar al día. Y entonces, pero era poderosísimo. Ya, ¿para qué sigo diciendo? La verdad, la banda estaba espectacular. La dirigía, según yo, Skersley, no me acuerdo. Mira, No, estaba San Pedro. Pablito Javi Maldonado, Pablo Yescas, Belén Ruiz. Bueno, sí, fue ya en el Milán, pero una belleza, una belleza. La música de Jason Robert Brown siempre es muy poderosa. La historia de una pareja que se separa de esta manera también es muy poderosa. Y lo que hacían, este viaje del tiempo de ir de atrás para adelante, de adelante para atrás y Y encontrarlos en el encontrarse medio, era muy bonito porque Sí. es Sí. así como podría encontrarse la historia de cualquier persona en cualquier momento. Pues sí. Pero a mí, pinche Jamie. Pinche Jamie, pinchísimo Jamie. Jamie. Oigan, ¿qué fue lo último que vieron? Yo lo último que vi fue 12 princesas en pugna. ¡Ah, qué risa! Porque estoy compartiendo con Leslie Martínez, que es muy divertida, Leslie. Es una Es gran una boba. gran compañera. Estoy con ella en club. Es muy divertida, pero es muy comprometida con lo que hace. Entonces, juega contigo, pero al mismo tiempo se preocupa de no distraerte. Y, sí, o sea, es una gran compañera y me invitó a verla en 12 Princesas en Pugna, que ella lleva 14 años haciéndola, lo cual está Wow. muy cabrón. Wow. Y ay, me divertí mucho. O sea, es una obra como muy de carpa, pues. O sea, vas a divertirte, a ver a los actores, a las actrices, en este caso, divertirse entre ellas y joderse entre ellas y usar referencias pop. Y eso, pues, cero pretenciosa. Uno sabe que va a divertirse y a reírse con ellas. Y ay, me la pasé muy bien. Leslie Martínez, te quiero. Yo lo último que vi fue El Bosque. O sea, Ah, me senté a verla porque pues 2 semanas ya solo fui espectador y me senté a verla y la verdad me gustó demasiado. Pero me pasó un poquito lo que decía ahorita, que ojalá y tuviéramos temporadas, que tuviéramos presupuestos para que esas 3 meses que estuvimos ahí fueran de previos, de ajuste, de cantar, ¿no? Toda esta cosa que te pasa y con la que te subes a escena y que tenga tiempo de poder caer y ser un diálogo, porque la verdad es que la cosa de que
nosotros hacemos esto, no es cierto, es una conversación todo el tiempo con el espectador y se necesita su opinión y se necesita que pase tiempo también con esa conversación. Entonces, no porque el bosque lo necesitara, sino fue mi última cosa que vi, que me senté a ver y creo que le vendría muy bonito a otra temporada. Es que a veces en 3 meses como que apenas vas diciendo, ya entendí, ¿por qué digo esto? Y hay ritmo y hay una cosa, insisto, no es que no hubiera estrenado con ritmo o con todas las cosas que necesitaba tener. La banda está más viva, está más disfrutando lo que está pasando, ¿sabes? Ver al actor disfrutando y no al actor malabareando 8 cosas juntas es una gozada. Sí, sí. Claro. Y hace que cambie la calidad de la cosa a pesar de que estrene con muy buena calidad. Y saber dónde va a reaccionar la banda, qué está esperando la gente, fue muy impresionante. O sea, yo sé que era un bosque controversial, Ujú. porque hay gente a la que le gustó mucho y a la que dijo esto es una popó, pero hay aplausos que a mí me dejan helado. O sea, era de, güey, ya, porfa, me quiero ir. Ya dejen de aplaudir, payasas, ya me quiero ir a mi casa a cenar. Aguacate. Se O me sea, lo enfrían digo mis con amor. taquitos. Se me enfría mi taco. No, pero lo digo en serio, era muy impresionante que la banda tenía esa necesidad de seguir opinando porque es la única oportunidad que tiene. Era muy bonito. Eso fue mi última cosa de espectador que me acuerdo, la verdad. Está bien. Chicos, pues muchas gracias por haber venido a esta cuarta llamada. Aguacate, es muy lindo siempre verte porque la versatilidad que tienes para hacer tus personajes es una cosa impresionante. Gracias. Hace rato platicaba con José Ramón de cómo te recuerdo siendo un grandísimo hijo del mal, cacheteando a la pobre Alejandra Ambrosio en Infames, tratándola Ale Ambrosi, te del pediré mal. disculpas para siempre. y de pronto verte en en Independiente haciendo estos personajes tan clave, tan únicos y con una certeza y con una verdad que lo haces muy impresionante, Aguacate. Y es muy lindo siempre verte en el escenario. Eres un tipo sumamente talentoso Gracias. y espero poderte ver más en el escenario. Y deseo de todo corazón que Ecus tenga una temporada muy exitosa Sí. porque es un gran texto y estoy seguro que harás un gran trabajo. De Estoy verdad. seguro que te va a gustar. Gracias. Hopefully. Así, aunque me dé artritis. Gracias por tus palabras. Eres muy generoso. Aguacatito. La verdad es que siempre me subo con mucho miedo de que pase lo que creo que necesita que pase. O de los pactos que hicimos, ¿no? Y que tener ese tipo de feedback siempre es como de, bueno, no estuvo tan mal. Gracias. Es muy lindo tenerte. Muchas chiquita. gracias. Lo mismo digo. Gracias por haberte aceptado el estar de este lado. Es fuerte, es intenso estar de este lado. Yo siempre estoy ahí atrás de la cabina, mandando señales, teniendo todo bajo control. Vemos. Pero está muy lindo estar de este lado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Es una verdadera delicia tenerte en la vida. Muchas gracias. Poder compartir fiestas, viajes, pan dulce. Sobre todo. Sobre todo pan dulce, galletas. Es muy lindo tenerte. Y agradezco profundamente el hacer esto juntos. Te quiero mucho. Y yo a ti. Y lo más lindo de todo es tenerte como confidente, como cómplice y como un gran amigo. Te quiero. A ti. Contrataciones al 5555. Y a ustedes muchas gracias por quedarse a esta nueva segunda temporada de Cuarta Llamada, porque a veces las mejores historias se cuentan después de la función. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.